Un muy feliz sábado, queridos hermanos, hermanas, amigos, quienes están allí conectados a este culto online de la Iglesia UNACH. Agradecerte por la sintonía, pedirte que empieces por favor desde ya a compartir el link, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir más contenido de bendición. Hoy vamos a tener un tema del todo especial, estudiaremos también allí nuestra lección de la escuela sabática. Estamos viviendo el último sábado del mes de junio, así que quédate bienvenido, bienvenida al culto online de la Iglesia UNACH. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a estas audiciones de su programa Diálogo Bíblico. Llegamos al final. Llegamos a la última semana. 13 semanas estudiando el tema del gran conflicto, que está basado principalmente en el libro, justamente como se llama así, El conflicto de los siglos. Y termina nuestro estudio hablando del triunfo del amor de Dios. Si hay algo que se cuestionó, que Satanás ha cuestionado, que Dios no es amor, que Dios es un Dios vengativo, que puso una ley imposible de cumplir, etcétera, etcétera. Y cuidado que usted puede estar caminando en ese sentido. Los invitamos para que junto con nosotros vayamos terminando esta semana esta conversación que es maravillosa. Yo de partida quiero invitarlos, si usted no tiene el libro del conflicto de los siglos, léase el último capítulo del conflicto de los siglos, capítulo 45. Va a encontrar algo maravilloso de cómo van a ser las últimas escenas cuando todo se termine y se transforme todo el universo y esta tierra en un mundo de felicidad y alegría donde el pecado nunca más se levantará. Muy bien, bienvenidos. Bienvenido, Pastor Jerez. ¿Cómo está? Bien, gracias, Raúl. ¿Cómo ha andado este trimestre con este estudio? ¿Qué le ha parecido? Bueno, pienso que para muchos de nuestros auditores son temas conocidos, pero la persona que no ha tenido la oportunidad de analizar profecías, como las de Daniel, Apocalipsis, seguramente le ha parecido un poquito difícil entenderlo. Porque los temas que estamos tratando en este trimestre, tratamos varios temas del profeta Daniel, profeta Joel, Apocalipsis mayormente, y son libros que muchos cristianos no los leen porque encuentran que es tan difícil entender el simbolismo. Apocalipsis, por ejemplo, tiene más de 200 simbolismos relacionados con el Antiguo Testamento, y tiene más de 100 simbolismos relacionados solamente con el santuario del antiguo Israel. Y para entender esos símbolos uno tiene que recorrer la Biblia. Y nosotros ahora estamos hablando de este último tema que estamos tratando, la lección número 13. Estamos hablando ya de las buenas noticias, porque las buenas noticias comienzan para nosotros ya con la segunda venida de Cristo. Después de que el mundo ha pasado por grandes tribulaciones y problemas, Jesús viene a buscar a su pueblo escogido, a llevárselos de este mundo en vida, habiendo resucitado a los muertos también, y lleva un gran grupo dirigiéndose hacia el mar de vidrio, hacia el cielo, para presentarlos ante el Padre. Entonces, esta lección nos habla a nosotros de Apocalipsis 21 y 22, que son 2 capítulos en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22, que nos hablan de la historia en el más allá. ¿Qué es lo que va a pasar más allá? ¿Cómo será el nuevo mundo? ¿Cómo será la tierra nueva? La Biblia termina con algo positivo, porque algunos le tienen miedo a la Biblia, ¿no? Si la Biblia habla cosas muy puras exigencias, pero aquí estos 2 capítulos nos hablan de qué nos espera y qué espera Dios darle a los que va a escoger para salvación eterna. Nosotros analizamos en el trimestre algunas imágenes de situaciones muy difíciles que pasaron los cristianos. Cuando uno se examina y va, por ejemplo, a Hebreos capítulo 11,
hay un listado de fieles hijos de Dios, ¿no es cierto? Sí. Que por fe se mantuvieron de parte de la justicia. Pero termina el capítulo diciendo, y ninguno de estos alcanzó lo que había enseñado, lo que había predicado, la esperanza que tenía. Murieron con la esperanza. Claro. Y esos momentos a veces hacen titubear o ponernos difíciles en entender, pero ¿y cuándo viene? Ahora, la Biblia está llena de promesas. Y estoy pensando aquí en tiempos difíciles. El capítulo 22, justamente de Apocalipsis, nos habla de estas situaciones acá. Y es bueno que uno, como tú decías, el capítulo 22, un capítulo, mira, yo voy a atreverme a decir algo que si algún teólogo está y dice que no es correcto, no importa. Que la Biblia es un gran quiasmo para mí. Quiasmo es un sistema literario muy especial, yo creo que es divino para mí, porque que tú hables en un comienzo de un tema y después hables de otro tema y al centro esté el centro del tema, que es Cristo. Por ejemplo, los 2 primeros capítulos de Génesis, ¿qué es lo que hablan? De la tierra creada por Dios. Y de los 2 últimos capítulos que hablan de Apocalipsis, de la tierra nueva. O sea, es como unir, ¿no es cierto?, toda la Biblia, toda la problemática de la Biblia, que al final llegan a decir, muy bien, eso que quería yo para ustedes, ese paréntesis negro ha pasado y ahora entramos en la gloriosa esperanza, y detalla cosas que son maravillosas para entender lo que Dios quiere, que en ese momento difícil nosotros podamos pasarla, porque va a ser realmente complejo. Claro. Muy complejo la situación, no es fácil. Es Satanás sabe que le queda poco tiempo, dice. Claro, es razonable lo que dice. La Biblia, si uno la mira como Raúl lo está presentando acá, empezó bien en sus 2 primeros capítulos. Perfecto, el mundo que Dios creó perfecto, sin pecado. Y los 2 últimos capítulos de la Biblia terminan bien con un mundo perfecto, sin pecado. Así que también hay una correlación importante allí. Pero veamos lo que nos dice Daniel, capítulo 12, versículo número 2 y 3, dice que en los días finales, dice, muchos serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. O sea, la Biblia nos habla de 2 resurrecciones, pero ya Daniel está hablando de la vida eterna, que no es una palabra muy común en el Antiguo Testamento, ¿eh? Aquí Daniel está hablando con toda claridad que algunos serán resucitados para vida eterna. Y luego dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud serán como las estrellas a perpetua eternidad. En otras palabras, todos aquellos que se dedicaron a predicar el Evangelio, a enseñar, a dar un testimonio, a hacer obras de bien, aquellos que manifestaron un temor de Dios, que a lo mejor no tenían grandes dones, pero que representaron el nombre de Dios correctamente en la tierra, dice acá, Dios los va a hacer iluminar como estrellas. Y tú sabes que en el firmamento hay estrellas que brillan más. Hace poco estaba viendo un programa de los pulsares que existen en algunas galaxias. Y los científicos no se podían explicar cómo un pulsar daba luz en un segundo 20 veces y cómo la luz llegaba a la Tierra y se prendía y se apagaba tan rápido que era mucho más rápido que la velocidad de la luz. Y es razonable lo que ellos estaban buscando, porque ese pulsar prendía tan veces, apagaba y prendía, apagaba y prendía. Y descubrieron que no es que se esté explotando algo y después oscureciendo, sino que está dando vueltas y tiene una luz para allá y otra para acá y va dando vueltas a una velocidad tan grande que ilumina, hay sombra, iluminación. Bueno, las estrellas que menciona aquí es una explicación breve nomás, ¿eh? Las estrellas, se menciona aquí que algunos van a brillar más. Otros serán como estrellas a perpetua eternidad, serán grandes soles, grandes lumbreras. Pero lo que a nosotros nos interesa es que podamos brillar. Si Dios lo permite, Dios va a dar un premio, como tú leías aquí en Apocalipsis capítulo 22. Dice aquí, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. En otras palabras, la vida eterna está garantizada por la fe en Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, por la obra de Dios en nuestra vida.
Pero la recompensa es diferente. Cada ser humano, cada cristiano va a tener una recompensa distinta. Pensando en lo que tú decías acerca de Daniel, este tiempo difícil que él pasó, él nunca regresó a Jerusalén. Era su anhelo. Él murió lejos de su tierra. Sí. Pero mira, cómo Dios abre esperanzas para ese Daniel, y es la misma esperanza que podamos tener nosotros. Porque después de contar todo lo que pasa, ¿no es cierto?, lo que ha sucedido, dice, bienaventurado el que espere y llegue, ¿no es cierto?, a ese momento. Pero el último texto dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir la heredad al fin de los días. O sea, tenemos por lo menos una linda promesa que no importa lo que nos pase, Dios nos va a restaurar en algún momento y comenzaremos a vivir la eternidad que Él quiere y que quiso que siempre tengamos. Si había un momento difícil en los discípulos fue cuando Cristo comenzó a hablarles acerca de su regreso al cielo. Sí. Ellos se empezaron a poner muy tristes porque en realidad, ¿qué iban a hacer? Sabían la oposición que tenían, solos qué iban a hacer. Él los podía librar, pero ¿ahora qué? Y en Juan 14, justamente esos 3 versículos son extraordinariamente hermosos, porque ellos estaban turbados y Él les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creed también en Dios. Y luego le agrega algo que es particular del ser humano. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, o sea, si voy y volviere y vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el anhelo de Jesús, estar con sus hijos. Sí. Fíjate que incluso tú recuerdas exactamente en Éxodo 28, donde dice, hacerme un santuario y yo habitaré en medio de usted, y efectivamente habito ahí, en medio de ellos. Eso es lo que Dios quiere, poner su trono entre esos hijos que Él tanto ama. Así que la dificultad que hay es una dificultad pasajera que al final uno va a decir, no costó nada la salvación. Claro, o sea, para mí. Generalmente uno cuando Jesús dice que va a preparar moradas en el cielo, uno piensa que Jesús va a preparar una casa o una mansión, que está en lo correcto también, porque Apocalipsis también habla de las mansiones ahí en la Nueva Jerusalén. Pero también Jesucristo va a preparar el lugar de acuerdo al desempeño, de acuerdo a las obras, de acuerdo a la fe, de acuerdo al carácter. Está preparando también una recompensa aparte. No todos vamos a tener la misma recompensa. Entonces prepararé el lugar, y eso significa que va a haber un juicio investigador, va a haber un estudio de todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida, y una vez que Jesús tenga todo eso claro, dice después del juicio, de haber preparado las mansiones celestiales, la Nueva Jerusalén, Jesucristo va a venir a la tierra con la recompensa para pagar a cada uno según sea su obra. Claro. Entonces, de esa manera nosotros vemos que la venida de Cristo van a haber 2 tipos de personas también. Están aquellos que van a decir, como dice Isaías aquí, que me gusta este texto también porque dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este grupo es el grupo que espera a Dios, que espera la segunda venida de Cristo, que anhela que Cristo ponga fin a la historia del mundo, esperan encontrarse con su Señor, esperan que todas las cosas sean restauradas, pero hay otro grupo también. ¿Cuál es el otro grupo? El que está aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Este segundo grupo son los que no se han preparado, los que nunca esperaron a Cristo, los que no creyeron. Y nos dice aquí que todo este grupo, donde están los capitanes, los reyes, los grandes de la tierra, los poderosos, todo siervo, todo libre, dice en Apocalipsis 6,
Versículo 16, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dos grupos de personas ante la segunda venida de Cristo, unos que anhelan el regreso al Señor, que están esperándolo, que este es nuestro Dios, y el otro grupo escondiéndose. ¿Por qué se esconden? Hay una razón, porque jamás se prepararon, jamás creyeron, pensaron que este mundo era el todo y nunca hubo un interés en las cosas divinas, en la religión, y eran personas que tenían una mente, podemos llamarle terrenal, que miraban las cosas desde su punto de vista, pero jamás se acercaron al libro sagrado que es la Biblia para pedir un consejo. Porque la Biblia a nosotros nos cambia la vida, nos cambia la mente, nos enseña, conocemos al Dios verdadero y eso cambia la historia de nuestra vida. Pensamos diferente, nacemos de nuevo, como dice Jesús. Ahora es interesante esos dos grupos que tú presentas, porque unos esperan y otros no lo esperan en realidad. Sí. Y Apocalipsis nos introduce en un tema que para algunos ha sido conflictivo, para otros no, porque se entiende que está dentro de los espacios de Dios y de los designios de Dios, que es el milenio. Capítulo 20, ¿no es cierto?, habla de los 1000 años. Esos 1000 años, como decía en algún momento, ¿dónde son? ¿En la tierra o en el cielo? Pero la Biblia es clarísima, dice, ¿no es cierto? Y el ángel que ascendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Podemos leer aquí algunas cosas porque en realidad esto de alguna manera demuestra lo que va a pasar con Satanás. Será atado por 1000 años, dice acá. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero luego vi tronos, se sentaron y comenzaron a juzgar. Entonces, estos 1000 años son en el cielo. Cristo viene, se lleva a sus hijos y queda la tierra desolada. Tú hablabas de los capitanes, los reyes, ¿no es cierto? Ven a Jesús. Incluso dice que aquellos que lo traspasaron lo van a ver. Pero la tierra queda desolada, no hay nada, no hay vestigio de vida y Satanás y sus ángeles le miran, como así, ¿y ahora qué hacemos? Nuestra vida fue engañar y ahora ¿qué? No nos podemos engañar a nosotros mismos. O sea, esa es la cadena de circunstancias que tiene Satanás por 1000 años. Y ni en el cielo los santos juzgan, incluso a los ángeles, dice. Entonces es una situación bastante compleja para pensarlo, porque ¿dónde vamos a estar en ese momento? Claro, Apocalipsis capítulo 20 es el único capítulo bíblico que nos habla de los 1000 años. Algunos se preguntan si los 1000 años son proféticos, como nosotros aplicábamos la regla bíblica día por año, pero efectivamente, de acuerdo a lo que podemos ver en el capítulo, son 1000 años literales. Y nadie discute que ese tiempo no tiene una interpretación simbólica, sino que es literal. Y en este capítulo 20 se presentan hechos en la tierra y hechos en el cielo. En la tierra, como decía Raúl, cuando Jesús venga, rescata a su pueblo, los escogidos, y también se produce la primera resurrección, como dice Apocalipsis 20. Y un detalle, Jesús no toca la tierra, interesante eso. Claro, viene a buscarlo desde el cielo. Desde el cielo. Y suben todos al cielo. Los recién resucitados junto con los que están vivos. Entonces Jesús se los lleva. Y una vez que Jesús retira todo su pueblo que está aquí en la tierra, tanto vivos como muertos resucitados, la tierra es destruida. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 3. Ahí nos habla de la destrucción de la tierra. Que el resplandor de la segunda venida de Cristo va a destruir todo lo que queda en la tierra, porque Dios pretende hacer un nuevo mundo. Prácticamente la tierra se va a transformar como en un pequeño lago de fuego, porque va a ser destruida con fuego, dice la Escritura. El primer mundo fue destruido con agua en los tiempos de Noé, ahora será con fuego. Y le dice allí que todos los que resucitaron y todos aquellos que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, dice, reinaron con Cristo, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y allí también se sientan para hacer un juicio. Es por eso que también la Biblia dice que todos los que se salven, todos aquellos que lograron por la fe en Jesucristo llegar a la eternidad por gracia, van a tener una misión durante 1000 años. Reinar con Cristo y juzgar al mundo que se perdió. Para ese tiempo, 1000 años, van a revisar los nombres de todos los que se perdieron, por qué se perdieron. Esta persona que yo la veía que se iba a salvar, pero ¿por qué se perdió? Y todos van a participar en ese juicio, Cristo, el Padre, los ángeles y los que son salvos. Ahora, el propósito de eso no es encontrar las faltas de las personas. Yo leí que un autor decía, porque no lo dice la Biblia, que en realidad lo que se va a ver en el cielo, él creía, que es ver la persona y las oportunidades que tuvo de salvarse y las rechazó. Porque ¿qué bastaría estar mirando los pecados de las personas? Cometía esto. Eso no va a ser parte del cielo. Pero sí me lo encuentro lógico el hecho que pueda ver y decir, mira, escuchó un programa, lo invitaron a su casa, no aceptó, nunca quiso aceptar a Cristo. Bueno, está recibiendo lo que él de alguna manera decidió. Porque Dios no va a imponer la salvación, pero sí Él impone, lo que va a decir así, su sacrificio para que todo se salve. Porque Cristo murió por todo el mundo, pero es como un cheque en blanco. Si tú no lo cobras ni le pones la cantidad, de nada te sirve. Claro, aquí hay algo también importante que Dios fue cuestionado por causa de que no era un Dios de amor. Entonces Dios tiene que demostrar que los que se perdieron, con razón se perdieron. Una justificación. Vamos a terminar porque nos queda este último momento para conversar acerca de este gran conflicto entre Cristo y Satanás. Ese es el gran conflicto y por ende se extiende a quienes siguen a Jesús, también participan de este conflicto. Ahora, el juicio en el milenio. ¿Qué dice Apocalipsis, no es cierto? Capítulo 20, del 4 al 6. ¿Qué dice allí? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, y hace una extensión de todo el sufrimiento que tuvieron muchas personas, pero que ahora no están decapitados, sino están vivos, rejuvenecidos, como que nunca el pecado los hubiera tocado. ¿Qué te parece a ti este juicio en el cielo? Yo a veces he pensado y reflexiono sobre la posibilidad de que alguno de nosotros no esté, pero sería no confiar en Dios. Pero ¿qué pasa si tú has hablado con alguien que estimas, que quieres, un hijo, una familia, un padre, lo que sea, y no está allá? Pero ¿por qué si tuvo todas las herramientas? Sí, entonces, esa situación de ese juicio va a ser, voy a decir así, la ratificación del carácter de Dios, que Dios es amor. Claro, y tal como para aquellos que se salven hay una recompensa distinta, como dice la Escritura, a cada uno se le dará conforme a sus obras, los que se pierdan también van a tener un castigo distinto. Claro. Algunos, como el hecho de Satanás, la bestia, como dice allí, serán lanzados en el lago de fuego. Y Satanás, que fue el autor del pecado, el que llevó a la miseria este mundo y que llevó a la condenación a miles de ángeles que lo siguieron, dice que va a ser exterminado en ese lago de fuego, que la Biblia dice que arde por los siglos de los siglos. Sin embargo, no significa eso que el infierno, que va a ser el castigo para todos aquellos que se perdieron, sino que Satanás se va a demorar más en sufrir y en pagar sus culpas, porque Dios es justo. El enemigo de Dios ha hecho un daño tremendo y muchas personas también de este mundo han hecho mucho daño. Han habido muchos que han cometido pecados y no se han arrepentido. Van a recibir una recompensa de castigo, no una recompensa del bien.
Cuando mandaron a matar a los niños, ¿te acuerdas tú? ¿Cuántos niños murieron, por ejemplo, en la época de Moisés, por ser varón? Claro. O sea, hay muchas tragedias que involucran a los hijos de Dios y que hubo sufrimiento por esa separación. Aquí ellos están recompensados, pero también ellos van a ser recompensados por esas obras que nunca se arrepintieron. Claro, y lo último que va a morir en el lago de fuego, como dice Apocalipsis 20, será la muerte. Es decir, Dios va a eliminar la muerte para que nunca más exista. Entonces, significa que en la eternidad ya no va a haber más muerte, no va a haber más dolor. Satanás ya dejó de existir. Dice el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y todos aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo dejarán de existir para siempre. Y a esto el libro de Apocalipsis le llama la muerte segunda. La primera muerte es la que participan todos los seres humanos cuando por vejez, por accidente, mueren en este mundo. La Biblia le llama que es una muerte, la primera muerte, como un sueño. Pero la segunda muerte, de la cual se habla 2 veces aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, se refiere a la muerte eterna, donde la persona ya deja de existir para siempre, su recuerdo nunca más será encontrado ni recordado por los que se salven. Entonces Dios va a restablecer todas las cosas con un mundo nuevo, con el grupo de cristianos, la gran multitud que dice Apocalipsis también, de todos aquellos que siguieron a Cristo y fueron transformados, tuvieron fe, tuvieron esperanza. Y allí tenemos las 2 eternidades, ¿cierto? La eternidad que algunos van a pasar con Cristo por la eternidad que no lo entendemos. Alguien dijo por allí que la eternidad se podía explicar más o menos así: cuando un águila roza una montaña con su ala y está así miles de años hasta gastar toda la montaña. ¿Cuánto se va a demorar esa águila? Tal vez nunca. Incluso así es poco. Claro, entonces la otra eternidad yo diría que no es tiempo viviendo en el sufrimiento, porque la Biblia nunca habla del infierno eterno y que una persona que vivió 80 años en la tierra va a estar toda la eternidad quemándose por haber hecho actos malos aquí en la tierra, y que el mismo Satanás esté toda la eternidad quemándose. No, Dios no quiere que en el universo haya sufrimiento, haya un lugar con dolor, sino que todo va a desaparecer, no quedará raíz ni rama que represente al mal. Y si hay un lago de fuego donde se están quemando las almas, como algunos dicen, Dios no quiere eso. Dios quiere que todo eso desaparezca finalmente. Va a haber un tiempo. Algunos se van a demorar en quemarse, ¿eh? Al primer instante, dice algunos, y otros después. Así que estas cosas están escritas en la Biblia no para asustarnos, sino para decirnos que las decisiones que nosotros estamos tomando aquí en la tierra tienen consecuencias eternas. Ahora, hay personas que temen estos momentos y son difíciles, pero yo digo, Dios es un Dios de amor que efectivamente, si tú tienes sinceramente el deseo de encontrarlo, lo vas a encontrar. Tú no vas a sufrir más de la capacidad que tienes para sufrir. Eso lo asegura el Señor. Dios no te va a entregar una prueba más grande que la que tú que no puedes soportar. Entonces, y por otro lado, uno debe confiar en alguien que lo ama, porque si hay un juez y hay un Dios, si hay, uno que va a castigar es él mismo. Si ese es tu Padre, el que te ama, te va a tratar, ¿no es cierto?, con el amor y el cariño que tú le has tenido a Él. Entonces debes de entregar tu vida y tu confianza al Señor en realidad para ver que el resultado, cuando tú llegues al cielo, vas a decir, en realidad no hice nada. No merecía estar aquí incluso, pero el amor de Dios, la entrega que tuve hacia Él, permitió que estuviera allí. Claro, no mencionamos nosotros en este comentario que el código por el cual todos los seres humanos vamos a ser juzgados es la santa ley de Dios. Esa ley invariable que nunca cambia,
que parte con los 2 mandamientos: amarás a Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, que luego se desglosan los 10 mandamientos, 4 mandamientos dedicados a Dios y los 6 restantes al prójimo, y después toda la palabra de Dios. O sea, nosotros vamos a ser juzgados por lo que Dios ha dicho. Dios ha establecido el bien y el mal. Hay una diferencia entre lo bueno y lo que es malo. Y el Señor aquí presenta que todos seremos juzgados por esa santa ley, como dice el apóstol Santiago, por esa ley de la libertad. Estaba pensando en un personaje que escribió un relato, imaginándose estar en el cielo, estar en un lugar donde mira la hermosura de lo que es el cielo, lo que creó Dios, las cosas, con una visión de eternidad, ¿no es cierto? Y estaba exclamando, digamos, las glorias a Dios cuando siente que alguien le toca el hombro. Era Jesús que venía a acompañarlo. Y entonces le dice, lo mira y le dice, ¿y todo esto dejaste por salvarme? Interesante eso, quizás una comprensión de lo que Dios puede hacer. Terminamos, pero yo quisiera leer para ustedes, porque quise aprendérmelo, pero algún día me lo voy a aprender. Pero es un párrafo muy lindo en el cual termina en la problemática del gran conflicto. Y eso dice así: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Desde el ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más pequeño. Imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Eso es lo que quiso Satanás destruir. Dios no es amor, pero Dios es amor. Por eso usted también está teniendo la oportunidad de escucharnos. Toma una decisión. Siga a ese maestro que dio su vida por usted y que quiere tenerlo por siempre en la eternidad. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Hola a todos, un feliz sábado a cada uno de ustedes, una nueva edición de Noti Joven. Estamos contentos de poder compartir con ustedes noticias y el acontecer de nuestra iglesia local, nacional y también internacional. Estamos contentos de compartir este sábado 29 de junio con ustedes, así que con estas ya breves palabras vamos a comenzar con el capítulo del día de hoy. Bien, para comenzar con las noticias, queríamos comentarles algo en el área de educación. Y es que el CEALA, ¿cierto? El colegio, la Escuela Adventista de Los Ángeles, incorporó dentro de su currículum de estudio con los estudiantes esta habilidad de instructores bíblicos. Las actividades y los talleres van a ayudar a promover en los estudiantes, ¿cierto?, habilidades y capacitarlos en áreas de evangelismo, ¿cierto?, para poder cumplir con la predicación del Evangelio de Cristo ahí en su lugar de estudios. Este año 2024 se integró una nueva habilidad especial que tiene que ver con un frente misionero muy importante para el cumplimiento de la misión, instructores bíblicos, el cual es abordado con temáticas transversalmente importantes como manejo bíblico y atención de personas, respuestas bíblicas a preguntas difíciles, consejería juvenil, tips para realizar visitación personal. Gladys Toman, encargada de SBA para la enseñanza media, comenta que los alumnos han demostrado interés y compromiso con las clases y destaca que nuestra institución educativa ha procurado inculcar en los corazones de los alumnos el anhelo de convertirse en misioneros.
gracias a las herramientas y contenidos proporcionados, este sueño comienza a materializarse. Qué importante, ¿no?, de poder inculcar de pequeña edad, de temprana edad, ¿cierto?, a nuestros jóvenes el frente misionero a través de estas herramientas que son bastante útiles, no solamente para la predicación del Evangelio, sino también como herramientas para la vida. Ellos también destacan que dentro de esta nueva malla curricular también existen habilidades para la vida en un nuevo modelo de enseñar, en un nuevo modelo de transmitir conocimiento, ¿cierto?, y un desarrollo más integral del joven durante su etapa y también para su vida futura. Así es que estamos contentos de que se pueda materializar esta iniciativa ahí en el proyecto misionero que tiene Seala en la ciudad de Los Ángeles. En otras noticias, en otras localidades también de nuestro país, en el norte de nuestro país se realizó un fortalecimiento a la comunidad de líderes de Iquique. Más de 90 ancianos y esposas, ¿cierto?, participaron en una asamblea muy inspiradora, la cual tuvo la oportunidad de asistir, ¿cierto?, a seminarios ministrados por la Unión Chilena. El sábado 27 de mayo, la ciudad de Iquique fue testigo de un evento inspirador donde los ancianos y esposas de la Asociación Norte de Chile se reunieron para la emocionante asamblea de ancianos. El encuentro contó con la presencia de más de 90 personas que se congregaron para recibir capacitación y contribuir al trabajo de Dios en la iglesia local. Gerson Miranda, anciano de la iglesia de Benecer del Distrito Central, destacó que ha sido una jornada muy importante para nosotros como ancianos, ya que hemos podido recibir capacitación y reafirmar nuestro compromiso con el Señor, sobre todo en el hermoso ministerio que hemos desempeñado y colaborado para el trabajo local de la iglesia. Sin lugar a dudas que el trabajo de los ancianos y sus esposas como ministerio familiar es muy importante para el fortalecimiento de la iglesia local. Así es que estamos también muy contentos y agradecidos de que se puedan desarrollar estas iniciativas en estas iglesias, fortaleciendo el trabajo misionero, fortaleciendo el vínculo familiar ministerial para el apoyo, ¿cierto?, eclesiástico y también el acompañamiento de nuestra iglesia, nuestra comunidad a través del ministerio de los ancianos y sus esposas. Así que estamos contentos y enviamos también un gran abrazo y un cordial saludo también a nuestros pares allá en el norte de nuestro país, quienes han desarrollado esta hermosa iniciativa. Bien, y en noticias también internacionales queremos comentarles un nuevo nombramiento que ha habido en nuestra iglesia. Y es que esta semana quien era tesorero de nuestra Misión Sur Metropolitana de Chile, hermano Carlos Alberto Zurita Galarza, fue nombrado como director financiero de la Iglesia Adventista en Paraguay. En la tarde del miércoles 26 de junio, la Junta Directiva de la Iglesia Adventista, séptimo día en 8 países de América del Sur, en la división sudamericana, aprobó el nombramiento de Carlos Alberto Zurita Galarza como nuevo director financiero de la Iglesia Adventista en Paraguay, la Unión Paraguaya. Él sustituye a Javier Lievich, quien fue nombrado gerente en el Instituto Adventista de Tecnología, IATEC, en Brasil. La Iglesia Adventista Séptimo Día en Paraguay tiene actualmente 15.278 miembros que se reúnen en 88 iglesias y 91 grupos y son asistidos por 39 pastores. En este caso, Carlos Zurita es nacido en Cochabamba, Bolivia, el 15 de mayo de 1992, estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Católica Bolivariana de San Pablo y realizó también posgrados en Administración Financiera en unidades educativas y gestión educativa, además de una maestría en gestión organizacional en el Centro Universitario de Sao Paulo, en la UNASPI. Estamos contentos, ¿no?, de que un hermano quien ha colaborado fuertemente con el trabajo aquí en nuestra iglesia a nivel local, también ahora va a colaborar en otros frentes en la iglesia en Paraguay y le deseamos el mejor de los éxitos en este nuevo desafío para poder trabajar, ¿cierto?, y proclamar también el Evangelio a través de muchas áreas de nuestra iglesia. Así que estamos contentos y les deseamos muchas bendiciones a él y su familia en este nuevo desafío. Hemos llegado ya al final de nuestro espacio de noticias, estamos contentos de poder compartir con ustedes y les invitamos también a ser parte de la adoración como cada sábado a través de sus diezmos, pactos y ofrendas y los datos que están apareciendo aquí en pantalla. Y también les invitamos a que puedan disfrutar de un sábado en conjunto con nosotros con Iglesia UNACH. Pueden visitar nuestro canal de YouTube, nuestro canal también de Instagram y van a encontrar también las novedades, las programaciones y también material que puedan ustedes compartir en sus casas, con sus niños, con sus familias para desarrollar un lindo y hermoso sábado ahí en sus hogares.
Les deseamos el mejor de los éxitos y bendiciones y los invitamos hoy también a las 18 horas a un nuevo culto joven. Dios les bendiga. Espero que estén muy bien. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Soy la tía Paola y la historia de hoy se titula Mi tesoro. Esta historia la encontramos en la Biblia y se encuentra en Lucas 19 del 1 al 10. Antes de contarles la historia les tengo una pregunta. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra tesoros? Quizás algo de mucho valor, dinero, diamantes, o a lo mejor algo que para ustedes es muy valioso. Bien, vamos a hablar de eso el día de hoy. Pero antes los voy a dejar con la entrevistadora Sofi. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en un lugar nuevo para ustedes, pero que muy pronto lo conocerán mejor. Y vamos a estar con una persona que ustedes conocen muy bien. Bueno, aquí estamos con el hermano Raúl. Hola hermano Raúl. Yo tengo dos preguntas para usted en relación con el dinero. Una ¿es importante los diezmos y ofrendas? Mira, es importante los diezmos porque de alguna manera te ayudan a ti a ser dadivosos y a entregar parte de lo tuyo. Y lo otro, que Dios dejó ese plan para que su iglesia creciera, para que su iglesia fuera por todo el mundo predicando el Evangelio. Así que es un plan divino, por eso es importante los diezmos y las ofrendas. ¿Y es malo tener dinero? No es malo ni es bueno. Es complejo, ¿verdad? Pero quien tiene dinero tiene una tentación más grande que el que no la tiene. Pero Dios ha dado a personas mucho dinero. Pero también yo he conocido a esas personas cómo entregan a la iglesia. Pero también he conocido casos de personas que tienen mucho dinero y no entregan a la causa del Señor nada. Entonces ese equilibrio lo hace cuando hay una relación muy íntima con el Señor. Malo no es el dinero, pero sin Dios es malo. ¿Tú recuerdas del joven rico? Tenía mucho dinero. Cuando Jesús le dijo, entrega, te falta una sola cosa, anda, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Y qué triste, porque el relato dice que se fue muy triste. Así que, ¿es bueno el dinero? Claro, pero dirigido por Dios es una bendición para las personas. Gracias Sofi por esta interesante entrevista. Y ahora continuaremos con la historia. Les voy a hablar de Zaqueo. Zaqueo era un hombre muy rico que tenía muchos tesoros terrenales, casas, bienes, pero ¿saben qué? Él era rico porque le robaba a las personas. Él era cobrador de impuestos. Y lo que hacía era cobrarles más a la gente y solo una parte la devolvía al gobierno y la otra parte se quedaba para él. Por eso la gente no lo quería mucho. Sabían que no era una persona honesta. Pero Zaqueo tenía una curiosidad de conocer de Jesús. Él había escuchado hablar de Jesús, pero aún no lo conocía. Y un día se enteró que iba a ir a la ciudad de Jericó, donde él vivía. Pero ¿saben qué, niños? Zaqueo tenía otra característica y es que era muy bajito. Eso no está malo, pero resulta que a veces le costaba mirar las cosas que estaban muy alto. Entonces, cuando quiso conocer de Jesús, eso le pasó. No podía ver a Jesús porque había mucha gente antes que él. Y él trataba de ver a Jesús y no podía. Entonces, ¿qué hizo él? Subió a un árbol muy alto y él subió para poder ver a Jesús. Y Jesús quería conocer de Zaqueo y le dijo, Zaqueo, baja porque voy a ir a cenar a tu casa. Y ahí fue como Zaqueo transformó su corazón. Y ahora todos los bienes que él tenía, la mitad de sus bienes la donó a los más pobres. Y también les devolvió el dinero a todas las personas que les había robado. ¿Saben, niños? No deberíamos aferrarnos tanto a las cosas materiales. Deberíamos ser agradecidos y una forma de agradecer lo que Dios nos da
es devolviendo nuestros diezmos y ofrendas. Así como sale en la Biblia, que debemos devolverle a Dios lo que le corresponde. Así que, queridos niños, recordemos entonces, como también dice el versículo en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Recordemos ser agradecidos y devolver nuestros diezmos y ofrendas a Dios por todos los regalos que Él nos da en esta tierra. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das, todas las bendiciones que tenemos acá terrenales, pero ayúdanos a no aferrarnos a ellas, sino a ser siempre agradecidos, valorarlas y devolverte lo que a ti te corresponde, y que podamos hacer tesoros en el cielo. Acompáñanos a cada uno de nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos niños, nos despedimos, que estén muy bien, chao. Recuerden, niños, que el tesoro más importante que tenemos es el amor de Dios. Nunca lo olviden. ¡Chao! Se sienta a mi lado, un abrazo me da y me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración y que cuando crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, porque él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú,
porque Él quiere ser como yo. Queridos hermanos, un placer estar a través de este medio para comunicarnos contigo, pero principalmente para que en esta comunicación su palabra, la palabra de Dios, pueda ser exaltada en tu vida. Quiero elevar una oración para que Dios, a través de su palabra, llegue a tu corazón. Vamos a orar. Amado Dios, al abrir tu palabra en esta mañana, oramos, Señor, para que el poder del Espíritu Santo pueda, con tu palabra, Señor, llegar al corazón de los que en esta mañana estarán escuchando tu voz a través de este medio. Bendícela, Señor, y que al final podamos sentir que tu gracia y tu bendición nos acompañó. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, abran sus Biblias, los que tengan su Biblia a mano, en el libro Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Y el texto dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es un texto que probablemente muchas veces lo has leído y has escuchado sermones acerca de él. Pero yo quiero en esta mañana rescatar de este versículo tres conceptos que están aquí. En un solo versículo, tres conceptos. Y quiero comenzar en primer lugar con el concepto de la predisposición que Dios tiene para perdonar. Si tú te fijas, en el texto dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahí hay una predisposición de Dios. Y destaco la palabra fiel, porque la fidelidad de Dios es una fidelidad eterna que no cambia. No es una fidelidad como nosotros los seres humanos, que a veces decimos ser fieles, pero en el camino podemos llegar a ser infieles. Y quiero resaltarlo con lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Ahí es donde el apóstol Pablo dice que Él es fiel. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué extraordinario nuestro Dios. Qué extraordinario nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de lo que nosotros somos y cómo a veces actuamos, Él igual sigue siendo fiel en la búsqueda de nuestra salvación. Entonces, el primer concepto que quiero recalcar para ti nuevamente es este: Dios tiene la predisposición de perdonarte. Ahora, la segunda condición, la segunda aspecto que encuentro aquí es la condición que Dios pone para que podamos ser perdonados. Fíjate que el texto, y lo vuelvo a recalcar y lo vuelvo a decir, que está ahí en Primera de San Juan, que dice que nuestro buen Dios es fiel y justo para perdonarlo, pero ¿cómo comienza el texto? El texto dice, si confesamos nuestros pecados. Dios es fiel y justo en perdonarnos, pero pone esa condición, la condición de alcanzar el perdón a través de nuestra confesión. La confesión, mi querido amigo, hermano que estás escuchando, es una confesión que debe brotar de forma natural del corazón. No es una confesión forzada. No sé si alguna vez te pasó a ti o viste que le pasó a otra persona que fue pillado en una situación y finalmente se vio obligado a confesar y decir, sí, ya, está bien, yo lo hice.
Pero pareciera que esa no es una confesión del corazón, es frente a la circunstancia que me vi obligado a decir que sí, que me equivoqué. Pero si hubiese sido por mí, no lo hubiese hecho. Entonces, tiene que nacer de un corazón contrito. No tiene que ser un sacrificio. No tiene que ser una confesión que depende del tiempo que a mí se me antoje. No, la verdadera confesión es la que nace de ese corazón. Ni siquiera debe ser algo como sufrimiento, porque la verdadera confesión llega a ser una liberación. Es como una carga que lleva, aunque no la ves, pero sí la sientes. Es como una carga. Sabes que tienes que solucionar un problema, pero no hayas cómo lograrlo. Pero cuando tú logras confesar de corazón, tú te liberas de esa situación. A esta altura del tema, déjame contarte una experiencia que viví. En una iglesia de aquí, de la sexta región, había un hermano de iglesia que se le declaró un cáncer y comenzó a pasar por el sufrimiento de ese cáncer. Fue destinado a su hogar ya con remedios paliativos, pero pasaba el tiempo y algo pasaba en su corazón y íbamos a orar por él, a pedirle que la voluntad de Dios se manifestara. Pero fue interesante que un joven anciano de la iglesia, cuando lo fue a visitar, él sintió en su corazón que el hermano tenía una preocupación grande en su corazón. Y el hermano fue directo y franco y le dijo: hermano, tú tienes un cáncer. Tú sabes que los médicos te mandaron a la casa con remedios paliativos. Eso significa que en algún momento tú vas a bajar al descanso de la muerte. Pero yo siento en mi corazón que hay algo en tu corazón. ¿Será que necesitas vaciar tu corazón para entregarle tu vida a Jesús? Y ese hombre moribundo le confesó su pecado. Y el anciano le dijo: mira, ahora lo que tienes que hacer es confesarle a tu familia esta situación. El anciano oró por él y a la familia, a la esposa, a los hijos le dijo: su esposo tiene algo que decir, su papito tiene algo que decir. Y el anciano se fue. A los pocos días ese anciano descansó, confesó su pecado ante su familia. Pero cuando descargó ese peso que tenía, pudo descansar en paz en su corazón y también bajar al descanso en paz. Esa es la verdadera confesión, la que brota de un corazón arrepentido y que sinceramente quiere cambiar de actitud. Y el tercer concepto que encuentro en este versículo es que fíjate que el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él va a ser fiel y justo en perdonar nuestros pecados, pero va un poco más allá, porque el texto dice: y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, el acto del perdón de Dios nos alcanza en estos dos aspectos. Por un lado, ¿no es cierto?, el perdón nos quita la culpa del pecado. Cuando Dios me perdona es porque me está librando de esa culpa, pero va un poco más allá, porque el perdón de Dios quiere alcanzar la purificación. Y cuando hablo de la purificación, es la purificación del corazón. Mira, nuestro verdadero problema está cuando nosotros nos fijamos más en los actos del pecado. Y los actos no son solo sino el fruto, el resultado de lo que está dentro de mi corazón. El Señor quiere entrar en tu corazón. El Señor quiere que no solamente te preocupes de los actos,
He conocido personas que han dicho, no, de aquí para adelante nunca más vuelvo a cometer este acto. Y a veces a la vuelta de la esquina están arrepentidos de nuevo porque lo volvieron a cometer. A veces nos preocupamos, ¿cierto?, del acto. Sé que está mal ese acto y no lo quiero volver a hacer. Sí, pero Jesús un día dijo, el espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, lo que Dios quiere es que en esa lucha que tú tienes, en esa lucha tú puedas vencer. Y para que tú puedas tener victorias, es que el Señor no solamente quiere perdonarte ese acto, sino que quiere purificar tu corazón. Déjame explicar esto de la purificación en el contexto de las ceremonias del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había dos ceremonias que iban juntas y unidas. Algunos han tendido a separarlas, pero van juntas. Una es la importancia del sacrificio. En el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, cuando una persona se arrepentía de un pecado, iba al templo ante el sacerdote y entregaba una ofrenda que era normalmente un animalito. Y ese animalito era sacrificado. Pero además de ese sacrificio, también iba en armonía con el sacrificio la purificación. Nosotros tendemos mucho a destacar el sacrificio, por supuesto, porque el corderito simbolizaba al Mesías que iba a venir, así que es importante. Pero a veces nos quedamos solo con el sacrificio. Sin embargo, el Señor quiere que entendamos también el concepto de la purificación, porque cuando hablamos del sacrificio, en el libro de Proverbios capítulo 28, y tú conoces ese texto, lo voy a leer, pero tú conoces muy bien el texto que quiero leer. Proverbios capítulo 28, versículo 13, el Señor dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por lo tanto, hay que confesar nuestro pecado y el Señor dice que vamos a alcanzar misericordia. Pero lo interesante es que ese sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, yo confesaba mi pecado, pero yo no sufría las consecuencias. ¿Quién sufría las consecuencias? Era un animalito. Ese animalito era el que era sacrificado, no yo. Pero ese sacrificio era válido para mi perdón. Sin embargo, la purificación, esa sí me tocaba a mí. Y quiero hablarte de la purificación en el contexto de los leprosos. Y para eso quiero llevarte a Levíticos, al capítulo 14, los versículos 1 al 7. Levítico 14, versículo 1 al 7. Mira, este texto habla de la purificación. En este caso es de unos leprosos. Pero mira lo que dice el texto. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sano de la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para sí, para el que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar a una de las avecillas, y en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará en la avecilla viva, en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la ave viva en el campo. Es decir, lo que ocurría en ese momento era que 7 veces el sacerdote, aquel leproso
que había sido purificado. Recuerden que la lepra era considerada como un castigo de Dios, por lo tanto estaba implicado el concepto del perdón de Dios. Pero también entonces ahora la persona que se hacía un sacrificio por él, pero que no lo sentía, pero aquí sí sentía 7 veces asperjar sobre su cuerpo sangre que corría por su rostro y por su cuerpo. Ahí sí la persona sentía ese concepto de la purificación. La purificación, mis queridos hermanos, amigos que nos estáis viendo, es una obra de toda la vida. A veces nuestro problema es que tendemos a mirar los actos, pues es lo que nosotros vemos. Por eso miramos más los actos, pero Dios mira el corazón. Quiero ejemplificarlo de esta manera. Cuando tú llegas a tu casa o vas a la casa de alguna persona conocida, amiga tuya, y te fijas que hay un florero, pero que las hojas están marchitas. ¿Dónde está el verdadero problema ahí? ¿Estará en las hojas el problema que están marchitas? La mayoría de las veces, si no siempre, el problema está en la raíz. Lo que hace falta ahí es agua. Pero el agua no va a la hoja, se echa en la tierra, llega a la raíz y las hojas reflorecen. Entonces, mi querido hermano y amigo, debemos aprender a concentrarnos en la religión del corazón, en la religión del corazón, y no solamente en la religión de los actos. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Quiero ir terminando esta reflexión leyendo un salmo que es el acto puro de un corazón arrepentido y que no solamente pide el perdón, sino su purificación. Y me estoy refiriendo, anda al Salmo 51, me estoy refiriendo al rey David. El rey David, tú sabes perfectamente que llegó un momento en que cometió un pecado con premeditación y alevosía, porque tomó por una mujer por un momento con el propósito de tener un acto sexual con ella, aunque él sabía que era una mujer casada y que su marido estaba defendiendo su reino allá en la guerra. Pero finalmente, reduciendo todo lo que más puedo de la historia, ese hombre llegó para dar informe de lo que estaba ocurriendo en la guerra, y al enterarse el rey que ese hombre era el esposo de esa mujer y esa mujer le había dicho que había quedado embarazada, él intentó que fuera a su casa, porque él sabía que yendo ese hombre a su casa, después de algunas semanas o meses, seguramente él iba a tener una relación íntima con su señora. Pero el hombre fue tan fiel a sus compañeros que no quiso ir a su casa. Y por más que el rey lo intentó, no hubo caso. Y finalmente el rey mandó una carta donde pedía al general que lo pusiera bien al frente de batalla para que lo mataran. El objetivo era que cuando muriera el hombre, él ahora tomaría a esa mujer y la haría su esposa. Lo que él no sabía, que Dios conocía sus actos, conocía su corazón, y mandó al profeta Natán para hablarle en parábola acerca de lo que él había hecho. Pero cuando David reconoció su pecado, está expresado en el Salmo 51. Y mira cómo comienza el Salmo. El salmista dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él está reconociendo que era un pecador. Él está reconociendo que cometió una grave falta y estaba arrepentido y ahora derrama su alma delante de Dios. Y en el versículo 7, él dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él no solamente estaba pidiendo perdón, él estaba pidiendo que su corazón fuera limpiado. Porque un acto en sí, a veces lo podemos volver a cometer. Pero cuando Dios purifica nuestro corazón, vamos a estar más lejos de ese acto. El versículo de oro para mí está en el versículo 10.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Querido hermano y amigo, esta mañana el Señor quiso hablar a tu corazón. El Señor quiso ampliar el concepto del perdón en tu mente y en tu corazón. ¿Cuántas veces nos hemos caído de rodillas y seguramente con lágrimas, reconociendo nuestra falta, reconociendo que no solamente nos dañamos nosotros, sino que pudimos haber dañado a otras personas, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, en fin, compañeros de trabajo? Pero recuerda que el Señor es fiel y justo para perdonarte. Pero el Señor quiere dar un paso más allá en tu corazón. Y ese paso es que el Señor quiere limpiarte. Así que la próxima vez que por alguna razón hayas cometido un error y ha sido necesario pedir perdón, no solamente a Dios, sino a aquel que afectaste, te invito a que le pidas al Señor como lo hizo un día David. No solamente pídele el perdón de tus pecados, sino dile: límpiame, purifícame, toma en mí y haz de mí una nueva criatura. Y Dios, como es fiel, no solamente te perdonará, sino que también te ayudará para que te sientas limpio y puro. Y caminarás por la vida ahora con la frente en alto, con la certeza de que tienes un Dios no solamente listo a perdonarte, sino que quiere cambiar tu corazón. Anhelo que Dios te bendiga, que el Espíritu de Dios haya hablado a tu corazón en esta mañana y que la presencia de tu Espíritu te pueda tocar. Vamos a orar, apreciado hermano y amigo. Oramos. Amado Dios, muchas gracias, porque en tu palabra encontramos esperanza. En tu palabra encontramos la certeza de tu amor en nuestra vida. Y en esta mañana, Señor, abriste nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder entender que tu grande amor no solamente está en el perdón, sino más allá del perdón. Todas las veces que acudimos a ti, tú nos perdonas. Cuando abrimos nuestra alma delante de ti, a veces hasta con lágrimas para pedirte el perdón. Sin embargo, hoy día quisiste abrir nuestro entendimiento para entender que también quieres entrar en nuestro corazón y permanecer en él, purificándonos, no solamente perdonándonos, sino dándonos un corazón puro, un espíritu recto delante de ti. Enséñanos, Señor, a caminar a tu lado. Cuando hay momentos en que flaqueamos y caemos, tenemos la certeza que tú eres fiel en perdonarnos, pero también eres fiel en limpiarnos de toda maldad. Por eso, mi Dios, bendice a cada amigo, a cada hermano que en esta mañana sintió el toque de tu Santo Espíritu, y en esta hora que estamos orando quizás hay lágrimas en sus ojos también, pero lágrimas de gratitud, porque tú le has dado no solamente el perdón, nos has dado no solamente el perdón, sino también la seguridad de que nuestro corazón es purificado en tus brazos de amor. Gracias, Padre, porque nos has escuchado y derramas tu bendición en nosotros. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Agradecemos al pastor por ese lindo tema que nos motiva, nos renueva, fortalece nuestra fe y por supuesto nuestra vida espiritual. Pedirte que estés allí atentos a las redes sociales de Iglesia UNACH, en nuestra cuenta de Instagram, nuestro Linktree, para que estés allí atento a todas las actividades que tenemos allí organizados en la Iglesia UNACH. Invitarte también, por supuesto, al culto JA para que seas partícipe y bueno, que tengas un muy lindo sábado junto a tus seres amados. Que Dios te bendiga. Chao.